Dios les bendiga, amada comunidad pescadora. Buenos días. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Qué bueno que nos encontramos en esta experiencia de clase magistral, ¿verdad? Seguimos dándole forma a nuestro ¿verdad? A nuestro nuevo formato como iglesia, las cosas que vamos a seguir, ¿verdad? Trabajando quizás un poco distintas, pero que Dios está en medio de todos estos cambios también. Mira, realmente yo creo que estamos en un tiempo precioso donde Dios nos está inspirando a reverdecer y hemos decidido hacerlo para la gloria del Señor, porque una cosa es la invitación de Dios y otra cosa es la respuesta suya, ¿verdad? Y mía, cómo nosotros respondemos, ¿verdad? Al texto bíblico, cómo respondemos a la invitación de Dios para que nos transformemos, para que retoñemos, para que reverdezcamos. Así que la experiencia yo sé que va a ser extraordinaria. Una vez al mes estaremos en esta zona, ¿verdad? De clase magistral, le estamos llamando clase magistral, y vamos a tener también a nuestro hermano Iván López trabajando, ¿verdad? Desde esta dinámica, enseñándonos a todos algún concepto importante, ¿verdad? Porque de alguna manera lo que pretendemos es resumir un poco lo que tiene que ver con el concepto que se trabaje durante el mes, la inspiración que Dios nos da a través del tema que nos da, o sea, son muchos detalles. Y yo creo que el hermano Iván ha hecho un trabajo extraordinario desde la enseñanza bíblica, inspira nuestras vidas a crecer, así que vamos a tenerlo a él como maestro principal en esta clase a partir del mes de febrero. Pero hoy, pues estamos, aquí está la pastora, ¿verdad? Tocando base para que todos, ¿verdad? Miremos esto y seamos edificados. Ciertamente el Señor nos está dando una oportunidad maravillosa, comenzando el año, hablando acerca de estas experiencias nuevas, ¿verdad? En la siguiente laminilla, y como hemos determinado, ¿verdad? Nos estamos enfocando, estamos tomando una decisión para mantenernos fijos en una meta que queremos lograr y el lema que hemos escogido es el tiempo de reverdecer ha llegado y así florecer y dar el fruto que Dios espera. Es bien importante esto, ¿verdad? Es bien importante esto. Juan capítulo 15 versículo 8 nos dice que el Señor dio testimonio en alta voz acerca de lo que Él espera de sus seguidores. Y aquí estamos, grupo de seguidores, ¿verdad? Creyendo, confiando en las promesas del Señor. Pero Él dijo que la evidencia más contundente acerca de que nosotros le pertenecemos y le seguimos con propósito y hemos decidido abrazar, ¿verdad? Esta convicción maravillosa del movimiento cristiano, abrazando estos principios, es el fruto. El Señor dijo, mi Padre es glorificado cuando ustedes, o sea, nosotros, damos mucho fruto. Y yo creo que aquí es donde debemos, ¿verdad? Dar comienzo a lo que puede resultar ser un año extraordinario de enseñanzas profundas, basados en estos principios que están en la palabra del Señor. Y como hemos dicho, ¿verdad? Y quizás vamos a enfatizar a lo largo del año, Job capítulo 14, del 7 al 9, la versión PDT, que fue la versión seleccionada, va a afirmar todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás que podamos decir, todo lo demás que podamos predicar, todo lo que vayamos a enseñar, todas nuestras experiencias de conexión humana, profunda, cálida, ¿verdad? Donde paso a paso vamos logrando el propósito pleno de Dios, o sea, lo que la Biblia llama reverdecer para producir un fruto que debe ser abundante, ¿verdad? El texto dice, hay esperanza para un árbol que ha sido cortado, puede retoñar nuevamente y echar renuevos. Sus raíces pueden envejecer en la tierra y su tronco puede secarse, pero con solo sentir el agua crecerá de nuevo y le nacerán ramas nuevas. Y yo creo que simplemente ese texto era inspiración suficiente como para muchas predicaciones, muchas enseñanzas basadas precisamente en los principios que están contenidos en ese solo texto. La Biblia es así, la Biblia es fuente de agua viva, fuente inagotable de sabiduría en la siguiente laminilla. Y hoy, ¿verdad? En esta clase magistral he decidido tomar algunos textos que van a inspirar nuestra vida también a lo largo del camino y que de alguna manera yo quisiera que usted mirara un poquito más de cerca. Hay veces en que nosotros nos vamos, ¿verdad? Nos encontramos con el texto de la palabra del Señor, nos sentamos en estas experiencias de reflexión personal y a veces leemos demasiado rápido. Y aunque, ¿verdad? A lo mejor vamos con conciencia, estamos aquí, vamos a trabajar este texto, hoy es el día de la reflexión y nos sale un texto por ahí y hacemos una oración, pero a veces no nos damos cuenta de que cada texto que llega a nuestro corazón también tiene unos contenidos importantes que debemos, ¿verdad? Extraer y abrazar.
Por ejemplo, Isaías 58:11, que eso es un texto que la semana pasada regalé a la iglesia al final de mi predicación y reflexión acerca de estas cosas. Dice, y el Señor te guiará continuamente y saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. ¿Y qué serás? Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y una de las cosas que venía a mi mente mientras estaba trabajando esta enseñanza y estaba elaborando algunos principios, es que de nuevo cuando usted vuelve al texto y lo lee, se da cuenta de que ahí hay, ¿verdad?, una profundidad que usted y yo debemos mirar. Por ejemplo, algo que me atrajo muchísimo la atención es cómo la palabra nos compara con manantiales, al proceso, ¿verdad?, que se le da para usted llegar a ser una fuente de expresión hacia los demás. Porque fíjese que pudiera haber puesto en ese texto que somos como el río que va en una corriente continua y que también, ¿verdad?, conduce vida. Pero la realidad es que nos compara con manantiales. Manantiales que de alguna manera siempre tendrán algo que aportar, ¿verdad? Siempre tendrán algo que dar. Y una de las cosas que busqué es precisamente lo que es un manantial. Y fíjese que me encuentro en la definición general de que es una fuente natural de agua que fluye a partir de aguas subterráneas y que atraviesa la roca, atraviesa el sedimento o el suelo y fluye, ¿verdad?, sobre la superficie de la tierra. Y yo encuentro que esa definición en sí misma tiene mucho contenido, tiene mucho que aportar a nuestra vida como personas y como hijos e hijas de Dios. Porque precisamente el Señor nos va guiando, va dirigiéndonos en medio de los procesos por los cuales Él quiere y nos invita a participar para que unas cosas empiecen a ser producidas en nosotros y que definitivamente tienen que producir cambios, inevitablemente tienen que producir cambios. Él saciará nuestro deseo en los lugares áridos, porque en los lugares áridos no necesariamente existen deseos carnales, se produce una experiencia de necesidad profunda. La Biblia en el libro de los Salmos habla acerca de cómo el salmista compara su necesidad de Dios con esa, ¿verdad?, con esa experiencia de estar en lugares áridos, secos, donde no hay aguas, y desde esos lugares clamar a Dios. Y como el siervo blama con las corrientes de las aguas, buscando un lugar de depósito para saciar su alma, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Qué tremendo salmo, donde precisamente ¿verdad?, se ejecuta desde la experiencia de la carencia, desde el lugar donde no tengo todo lo que necesito o quiero, pero voy a tener todo lo que necesito. Y cómo desde esos lugares el Señor no solamente nos guía, sino que sacia nuestros deseos. No son deseos carnales, sino deseos que se desarrollan a partir de nuestra relación con Dios y de la manera en que también dará vigor a nuestros huesos. De tal manera, o sea, fortalecerá nuestro ser interior. ¿Para qué? Para que podamos realmente ser una buena tierra, permitir al Espíritu de Dios, permitirle a Dios mismo trabajar con nuestro terreno personal, que en cada uno de nosotros tiene una historia diferente, tiene unos contextos distintos, y a partir de esa experiencia de cambio y transformación, producir una fuente inagotable de testimonio, una fuente inagotable de vida, una fuente inagotable de esperanza, que yo creo que todos los que estamos aquí la necesitamos con urgencia. Y en tiempos que estamos viviendo, más aún, ¿verdad? Así que en la siguiente laminilla, fíjese que una de las cosas que promovemos en esta experiencia de encuentro con la palabra es lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 22, en la siguiente laminilla, por favor. La escritura habla acerca de que van a haber unos ciclos, van a haber unas experiencias extraordinarias de cambio, van a existir unos procesos que son inevitables y que no va a haber forma de detenerlos. Fíjense que en Génesis capítulo 8, versículo 22, el Señor advierte a partir de la experiencia de la recreación que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que en este versículo Dios promete que siempre habrá un tiempo, ¿verdad?, donde se manifestará el tiempo de la siembra. Sementera es, ¿verdad?, semilla que se siembra. Es el tiempo de la
semilla donde se produce un inicio de todas las cosas. Y como dice la Escritura, y lo hemos enfatizado en otras ocasiones, esa semilla que va a ser sembrada en esa nueva tierra definitivamente tiene que morir. Y con la experiencia de, ¿verdad?, de la muerte hay una recreación. Es un tiempo de plantado, ¿verdad? De plantar, es un tiempo de producir un surco nuevo, es un tiempo de prepararnos ante la expectativa de lo nuevo, ¿verdad? Para que luego en su camino, en su momento, se manifieste el tiempo de la cosecha. Y yo creo que estas cosas, cuando usted simplemente las mira y cuando las repite, se da cuenta de que de alguna manera Dios está advirtiendo de que todos vamos a tener que enfrentarnos a esas experiencias inevitablemente. O sea, van a llegar a nuestra vida, a la suya y a la mía, de manera inevitable. Hay gente que piensa que puede llegar al final de su proceso, ¿verdad? Al final, a la meta, a lo que es el fruto pleno, sin someterse a los procesos de lo que significa esta dinámica, ¿verdad? Donde está el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Siempre es una experiencia extraordinaria porque cada una de esas cosas implica proceso, implica impacto y quizás implica moldeamiento, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros debemos mirar esto como parte del reto de Dios para nuestras vidas, porque la vida es así, ¿verdad? Esta mañana alguien me envía de manera privada, ¿verdad? ¿Verdad? Un YouTube donde hay una canción para motivar mi corazón, y una de las cosas que establece esa canción es que todos nosotros vamos a estar caminando, la vida en sí misma es caminar sobre las aguas, ¿no? Es una experiencia de encuentro con lo que definitivamente no estoy segura, con lo que quizás tampoco puedo controlar, pero en medio de esos procesos Dios está para manifestar en mí su gracia, y que el fruto que se produzca en mi vida sea un fruto de vida abundante. ¿Por qué? Porque el que siembra para la carne, dice la Escritura, de la carne, ¿verdad? Va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. La siguiente laminilla. Fíjese que es interesante esta experiencia, ¿verdad? Porque Eclesiastés en el capítulo 3 versículo 1 y 2 nos está hablando acerca de esto, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene que su hora, el tiempo de nacer y el tiempo de morir, el tiempo de plantar y el tiempo de arrancar lo plantado. Fíjese, amados del Señor, que hay un tiempo apropiado para cada actividad, incluyendo el sembrado de la semilla, incluyendo el procesamiento del acondicionamiento del terreno, y al final del camino lo que se va a manifestar como un fruto que puede ser a 30, a 60 o a 100 por uno. Hay a veces que en la experiencia de la comunidad, todos nosotros, ante la expectativa de aquel que llega, de aquel que se integra, de aquel que, vamos a utilizar la palabra, se convierte o no, hace una reflexión acerca de sí mismo y entiende que necesita la salvación en Cristo, que es lo que estamos predicando nosotros. Nosotros podemos hacer buenas obras como una comunidad de fe, ¿verdad? Salvada. Nosotros podemos integrarnos a procesos sociales interesantes para poder, ¿verdad?, canalizar nuestras experiencias de amor y comunión con los demás. Eso está muy bien. Pero recuerde que la iglesia es lo que es por su misión, por lo que Cristo estableció como misión principal, que es que precisamente hablarle a otros acerca del amor de Dios y cómo ese amor se traduce en una experiencia de fruto abundante que llamamos salvación. Esa es la experiencia donde Cristo mismo, ¿verdad?, muere, esa semilla, aleluya, maravillosa, que es Dios mismo entre nosotros, se entrega a sí mismo para que la vida de Dios se manifieste en nuestra vida, y eso es fundamentalmente importante. Y todos los que estamos en estos procesos, ¿verdad?, entendamos de que todo tiene un tiempo. Y hemos mencionado en otras ocasiones también de que esta experiencia de tiempo podemos mirarla desde el punto de vista de aquello, ¿verdad?, que se consume a nivel humano y que se traduce en experiencias de minutos, de segundos, de horas, de semanas y de meses y de años, porque para todos nosotros ese tiempo humano transcurre inevitablemente. Usted puede tratar de, ¿verdad?, de tener una mejor calidad de vida. Usted puede también utilizar algunas cositas, ¿verdad?, para verse más joven, aunque no necesariamente a nivel físico usted lo sea. Usted puede someterse a procesos quirúrgicos para, ¿verdad?, remodelar un poco, ¿verdad?, nuestra imagen, para que la gente diga, wow, qué tremendo, te ves muy bien.
Todas esas cosas usted pudiera hacerlas. Usted puede utilizar el Photoshop también para, ¿verdad?, ocultar algunas de esas, ¿verdad?, marcas de la vida. Usted pudiera hacerlo, pero el tiempo sigue transcurriendo y inevitablemente, ¿verdad? La Biblia establece con mucha claridad de que esos tiempos desde el punto de vista cronológico son inevitables. Por eso es importante entender de qué se trata esto y aprovecharlo, porque llegará el tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 12, en que no tendremos la misma fuerza, no tendremos las mismas oportunidades. Ya pudiéramos tener un sueño en nuestra mente, pero se quedará precisamente en un sueño en nuestra mente, quizás en ese deseo, si no hemos aprovechado, ¿verdad?, el hoy para poder hacer que ese camino surcado, ese camino, ¿verdad?, abonado, pueda dar un fruto abundante. Y recuerde que nosotros no estamos compitiendo con otros, estamos complementando el trabajo. Cada uno de nosotros es una pieza en un rompecabezas más amplio, donde Dios está manifestando su poder y donde su gloria se ha de manifestar en nuestra vida, porque la Biblia dice en Juan 15:8 que esto es lo que glorifica al Padre, que usted y yo demos un fruto, pero que sea un fruto pleno, un fruto abundante. En la siguiente laminilla. Así que usted y yo vamos a estar sometidos a ese ejercicio, sometidos a esos procesos. Y todas esas dinámicas sugieren cambios, sugieren, ¿verdad?, etapas distintas, traslados, sugieren estaciones. Para florecer, la planta necesita primero retoñar y reverdecer. Para que la flor nazca, sea fuerte y sea hermosa, la planta tiene que estar sometida a un proceso. Y no solamente es eso desde el punto de vista bíblico. Hay muchísimas maneras en que la palabra del Señor nos está invitando a participar de una experiencia de manifestación de fruto de amor ágape de manera plena, sino de que nos tenemos que mirar dentro de esto como lo que nos toca. Fíjese que los seres humanos todos debemos superar etapas, aceptar los procesos, prepararnos, fortalecernos, capacitarnos, retarnos a nosotros mismos, porque hay veces en que en nuestra experiencia personal es un asunto de reto, porque no es un asunto de que no tenga esa capacidad de hacerlo, ¿verdad? No es un asunto de aptitud, sino es un asunto de actitud. Y yo creo que Dios está buscando gente que se deje moldear por el Señor, que permita a Dios, ¿verdad?, como aquel sembrador maravilloso que siembra en nosotros por su Espíritu Santo, que se ejecuten los cambios y las transiciones necesarias, sumamente importantes para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Fíjense que cuando miramos lo que es Romanos, el capítulo 12, versículo 1 y 2, son un texto que nosotros definitivamente leemos, como dicen los muchachos, sacado el jugo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hemos encontrado en ese texto mucho significado para todo lo demás. Y de nuevo quiero leerlo exactamente como dice la versión que está delante de mí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que nosotros podamos llegar a degustar, ¿verdad?, esa voluntad de Dios, para que podamos comprender que hemos cumplido esta tarea, ¿verdad?, para el cual Dios nos ha salvado, Dios nos ha liberado. Pues es importante esta dinámica de proceso y esta dinámica de crecimiento y de afirmación en su presencia. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, hablándole en esa segunda carta donde de alguna manera se despide y de alguna manera está afinando detalles con este pastor en desarrollo, le está diciendo: yo he peleado la buena batalla, yo creo que estoy llegando al final de mis días. Y a lo mejor, no sé si le temblaba el pulso cuando estaba escribiendo esa carta, no sé si le temblaban las rodillas pensando que se iba a tener que enfrentar al cadalso, pero la experiencia de Pablo en el camino fue contundente. Él entendió que había cumplido la misión para el cual Dios lo había salvado, para el cual Dios lo había persuadido. Y esa experiencia donde hable acerca de esas cosas y las transfiere a una nueva generación, a mí me parece que es extraordinario, porque a nosotros no necesariamente nos gusta hablar del final de nuestros días, siempre nos gusta hablar del principio de nuestra historia, nos gusta hablar del camino que vamos recorriendo. Pero recuerde que usted y yo
como hemos advertido a través del texto bíblico, tenemos un tiempo que debemos aprovechar porque llegarán oportunidades, ¿verdad? Que simplemente nos transformarán en otra cosa. Pero en este momento tenemos unas opciones y también tenemos unos ofrecimientos que la vida, el lugar donde vivimos, las circunstancias que nos rodean, nos permitan establecer, ¿verdad? Hacer, contribuir, bendecir la vida de otros para que puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Eso es importantísimo. Fíjese, la siguiente laminilla, perdón, hay algo interesante que se los voy a compartir porque lo recibí mientras estaba estudiando un material del pastor Marcos Vidal. Por eso comencé con una de las canciones de él, que para mí Marcos representa uno de estos hombres que Dios utiliza de una forma magistral a través de, no solamente del pastorado, sino de la música y la manera en que compone unas canciones extraordinarias con un profundo significado. Pero una de las cosas que me encuentro es una enseñanza que precisamente trabaja dentro de su comunidad de fe que tiene que ver con este tema y lo rescaté, lo saqué de ahí, ¿sabe por qué? Porque me parece que de alguna manera esto que yo les voy a compartir resume un poco lo que queremos hacer a lo largo del año. Él habla y menciona que él tiene en su casa una planta que es una hortensia, ¿verdad? Y ahí usted ve esa imagen. Y él a lo largo del camino se dio cuenta de que esta planta a la cual él le dedica mucho cariño, tiene unas estaciones totalmente distintas y en cada una de ellas ve a Dios. En cada una de ellas ve a Dios. Y él retrata la expresión de esa planta, ¿verdad? En primavera. Y usted se da cuenta cuando ve ¿verdad? Cuando ve la planta que quizás ahí no hay algo completamente desarrollado, pero hay algo que está siendo anunciado. Ese primer retoño, ¿verdad? De lo que pudiera ser una floración mucho más intensa y profunda, está manifestada ahí en ese tiempo, ¿verdad? Donde de alguna manera anuncia que Dios está formando algo. Ahí por algún sitio se empieza, por algún lugar, Dios está empezando con nosotros también. Fíjense que el Salmo 139, versículo 6 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y yo creo que ese texto lo que anticipa es que hay un plan para la vida de aquellos que están entregados al Señor. Hay una vida de propósito que está manifestada en el pensamiento de Dios y que nos toca a nosotros aceptar la invitación, ¿verdad? De añadirnos a esa agenda, de añadirnos a esa experiencia. Por eso el Señor nos manda a seguirle, nos invita a seguirle. Y hay mucha gente a la cual Cristo invitó para que participara de esa experiencia que no aceptó el llamado. A veces pensamos que toda la gente con quien Cristo trabajó, con el Señor trabajó, todo el mundo aceptó el Evangelio. La Biblia dice que no. La Biblia dice que en algunas zonas hasta fue despedido de allí, ¿verdad? Lo sacaron a él y a sus discípulos, incluyendo el lugar donde él había crecido toda la vida y donde estaba su familia, que era Nazaret. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a aceptar la invitación ni el costo del llamado. Y yo creo que de alguna manera esta expresión de esta planta en esta, ¿verdad? Esa primera evidencia de que hay algo vivo que está, Dios está diciendo, Dios está formando algo. Ese primer fruto que se manifiesta en la vida de todos nosotros, de alguna manera anuncia de que Dios está haciendo algo, de que no podemos definirlo, de que no entendemos por qué pasa, de que no estamos seguros de cuál será el proceso y hay cosas que no vamos a poder controlar, pero Dios está haciendo algo. No sé si usted se ha dado cuenta cuando hay personas que llegan a la vida de la iglesia y de la comunidad y de repente, ¿verdad? Esa experiencia de transformación se está dando. Usted se está dando cuenta que Dios está formando algo. Y yo creo que Dios de alguna manera quiere que todos nosotros lo entendamos así, como en medio de esa planta empieza ese primer anuncio donde nos está diciendo el Señor a todos nosotros de que ahí hay un testimonio de vida, de que esta persona llega a la vida de la comunidad en una condición, con una expectativa, pero Dios formará en él aquello que quiera, porque Dios es el Dios que comienza nuestros procesos y también los quiere terminar. Es un asunto de disposición. En la siguiente laminilla, fíjense que en hablando acerca de la misma planta, de repente llega esa estación del verano donde hay una plenitud de manifestación. Ya no es aquel anuncio inicial, ¿verdad? Y tímido de que algo está sucediendo aquí, aunque yo no del todo lo pueda definir, sino de que en ese verano de esa planta, ¿verdad? Se le conoce como esa plenitud donde también se manifiesta
Y es un tiempo extraordinario donde yo puedo expresar muchas cosas, expresar esperanza, expresar experiencia, expresar testimonio, expresar vida propia y cómo esa vida se transforma en iluminación, en luz para los demás y para mí misma. Pues recuerde que nosotros estamos aquí para alumbrar en medio de un camino oscuro, de un lugar oscuro. Así que mi testimonio se constituye en iluminación de ese camino para otros. Fíjese que la Biblia dice que bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes. En tiempo de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Eso lo dice el Salmo capítulo 1. Y yo le puse la referencia de Jeremías capítulo 17 porque también lo tiene, lo enfatiza de esa manera, Jeremías 17, 7 y 8. La experiencia donde también el profeta anticipa que en medio de esa experiencia que el que sirve a Dios manifestará un fruto que se va a dar desde el testimonio, desde la solución, desde el camino del reposo, amados, porque nosotros necesitamos caminar juntos y necesitamos muchas veces estar en el reposo del Señor en tiempos turbulentos donde no necesariamente sabemos qué es lo que va a suceder. Dios está manifestando su poder en nosotros para que seamos plenos para la gloria del Señor. La plenitud de Dios es un tiempo, como muy bien dice esta estampa, es la expresión donde esa planta manifiesta en todo su esplendor su color y todo lo que es capaz de dar, quizás en fragancia también, para que alguien pueda ser impactado, para que alguien pueda mirar ahí, ¿verdad? Un diseño divino, algo que Dios está haciendo para la gloria de su nombre. Fíjese que es interesante porque en la siguiente laminilla habla también de esa misma planta, habla también de esa misma mata, pero viviendo otro tiempo, el tiempo del otoño. Y fíjense, estamos hablando de esa misma planta que la estamos mirando de cerca, viendo esta metamorfosis, ¿no? Ese proceso que se da en el tiempo, en ese kairos que se manifiesta en la vida de esa planta y en todas esas estaciones la vida está ahí. Óigame, y una de las cosas que me atrajo la atención es cómo la llama a la estación del otoño, la expresión o el tiempo donde también soltamos y donde habla acerca de que soltar también es fe. Fíjense que Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 nos dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Fíjese que es interesante esa expresión donde nos habla acerca del soltar, porque cuando usted mira la naturaleza también se da cuenta que cuando llega en Puerto Rico no se nota tanto, pero en otros lugares en el mundo donde se manifiestan con tanta claridad cada estación, se da cuenta que en la expresión del otoño esos árboles todos están soltando sus hojas y prácticamente se van a quedar desnudos. No quiere decir que han muerto, lo que quiere decir es que están sometiéndose a un proceso de renovación. Y que esos procesos de renovación también, ¿verdad? Incluyen la expresión de soltar, la expresión de perder. Y hay gente que piensa que cuando uno pierde es porque no tiene confianza en Dios. No, hay veces en que parte de nuestra experiencia de vida, soltar es fe. Y hay veces en que someternos a los procesos donde Dios nos invita a participar de una experiencia de crecimiento también significa que hay algo que tienes que dejar atrás. Viene la expresión de Abraham cuando Dios lo llama, ¿verdad? Del lugar donde está al lugar donde iba a ser conducido por Dios para ser padre de naciones. Pero en el camino él iba a tener que coger, ¿verdad? Sus maletas, ¿verdad? Iba a tener que tomar su familia inmediata y salir a un lugar que ni siquiera él sabía para dónde iba. No sabía. Y estaba seguro de que Dios le conducía. Y esa es nuestra confianza en el Señor. Hay veces en que nosotros también en el camino hemos tenido que soltar. Hay muchas cosas que en el camino hemos tenido que de alguna manera decir, mira, hasta aquí las tenemos
las tenemos que abandonar. Y eso también es fe. Estamos moviéndonos confiando en que Dios nos llevará a un lugar de encuentro con su presencia, con su propósito. Y yo encuentro extraordinario porque yo creo que para la vida de Abraham, por poner un ejemplo, la experiencia de soltar lo que tenía para caminar hacia lo desconocido era también una aventura, iba también a ser un riesgo de confianza, por eso se le llama el padre de la fe, ¿no? Y en esa experiencia camina y en medio de esa experiencia crece, se multiplica hasta el día de hoy. Nosotros también somos hijos de Abraham. Fíjense qué cosa interesante es la siguiente, porque mientras estaba mirando esa misma planta, ¿verdad? Esa hortensia que va en ese proceso de transición, en la siguiente laminilla, por favor, habla acerca del invierno, la experiencia donde esa misma mata que al principio, esa misma planta que al principio estaba enunciando que Dios estaba formando algo en ella, de repente se encuentra deshojada, sin su flor, sin su fragancia, se encuentra simplemente vulnerable en esa, ¿verdad? En ese lugar donde sigue estando viva, porque ahí sigue habiendo vida, aunque no la parezca. Y yo creo de que el Señor también nos está invitando a que podamos mirar todo esto como parte del proceso de reverdecimiento, del proceso donde vamos a retoñar en algo nuevo. No es que hayamos muerto, no es que estamos en un proceso completamente de restauración y de renovación y de las historias antiguas. Todos aprendemos para promovernos a una experiencia de cambio que nos renueve, que nos dé una nueva canción. Extraigo lo que Cantares capítulo 2 versículos 11 y 12 nos dice: mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Óigame, qué expresión tremenda. Mire, cuando yo miro precisamente esa imagen, me impresiona porque acabo de mirar las estaciones anteriores y me doy cuenta de que sigue habiendo un proceso de transformación en la vida de esta planta, de la misma manera que Dios lo sigue estando haciendo con nosotros. Sigues tú, mi amado pescador, y yo teniendo vida, aunque no lo parezca. En la siguiente laminilla, fíjese que encuentro sumamente interesante esos procesos. Los resumí todos en una laminilla para que todos lo miráramos como que en un momento y se diera cuenta que esto también puede representar su vida y la mía también. Siempre está, ¿verdad?, sometida a un proceso de reflexión profunda y tomo, ¿verdad?, lo que Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6 nos los anuncia. Una de las cosas que encuentro sumamente interesante precisamente es que ante esto que es inevitable, los tiempos que pueden ocurrir a nivel cronológico como a nivel de propósito y de oportunidad, nos debe también hacer anunciar unas cosas, hacer entender, mi amado, que usted y yo somos vulnerables, somos frágiles, de que no somos eternos, de que no vamos a tener el control de las cosas, de que hay veces en que nosotros estamos sometidos a unos procesos que van más allá de nuestra posibilidad, pero debemos confiar de que Dios está en el camino procesando en nosotros un mejor plan. Fíjense que Jeremías capítulo 18, versículos 1 y 6 habla de la manera en que Dios trabaja con el profeta y trata de ilustrarlo acerca de la manera en que él trabaja con su pueblo Israel y lo lleva, dice la escritura, a la casa del alfarero, literalmente. No fue una visión, es simplemente lo invita a participar de una experiencia donde se ponga a observar lo que hace el alfarero con ese barro que toma en sus manos. Y la escritura dice de que el profeta dijo: yo descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces vino la palabra del Señor a la vida del profeta y le dijo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese que todo ese procesamiento de ese barro
todo ese procesamiento de esta planta hermosa que de alguna manera nos ilustra y nos está haciendo entender que hay unas cosas que siguen pasando en la vida de esa planta, pero que no ha muerto, no la debes desechar, no es un asunto de arrancarla y sacarla de ahí, es un asunto de que le des lo que necesite para que en el tiempo oportuno pase, ¿verdad?, su mayor floración y haga de que lo mejor de su vida se manifieste. Es un asunto de confianza en Dios. El profeta es recibido por esta palabra que le dice, yo los tengo en mis manos. Y si se echan a perder en mis manos, están en mis manos, están en mis manos. Nosotros estamos en las manos del Señor, viviendo los tiempos de la vida, viviendo su proceso de acompañamiento, viviendo lo que usted está viviendo de manera personal, pero Dios está ahí. Dios está ahí para bendecirle, Dios está ahí para sostenerle, Dios está ahí para acompañarle. ¿Sabe una cosa? Y con esto vamos terminando en la siguiente laminilla. Yo creo que una de las cosas que más aprendí cuando me sometí a esta experiencia de reflexión, me doy cuenta de que nosotros debemos aprender a vivir un estilo de vida de despedida constante. Y ese concepto retumbó en mi mente. ¿Sabe por qué? Porque hay veces en que nosotros nos aferramos tanto a lo que tenemos, a lo que hemos conseguido, a nuestro trabajo, a todo lo que hemos construido, que no internalizamos de que Dios, por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, Cristo nos está invitando a vivir un estilo de vida de despedida constante. ¿Para qué? Para que no nos aferremos a las cosas, para que vivamos perdiéndole el miedo a perder, ¿verdad? Porque hay veces en que estamos construyendo, ¿verdad?, la espiritualidad basados en que Dios me tiene que añadir y que si Dios permite que ya no tenga, Dios no está, ¿verdad? Como esa dinámica de provisión donde todo Dios lo añade, pero y cuando la vida nos quita, cuando ya las cosas no son las mismas, como la experiencia de Job, que la hemos hablado en otras ocasiones, donde hubo momentos de prosperidad y tiempos donde todo se manifestó de una forma extraordinaria, poderosa, hermosa, ¿verdad? Pero de repente aquel hombre fue sometido a un proceso intenso, extraordinario, donde todo lo que tenía lo pierde y aún más. Y de repente esto llega a nuestro corazón. Quizás Dios nos está invitando en medio de estos procesos donde vamos a llevar en esta experiencia de reverdecer, de florecer, de dar el fruto, a entender de que deberíamos vivir nosotros de una forma donde nos estemos despidiendo constantemente de las cosas, como diciendo, no me voy a aferrar a ellas. Debemos confiar en que Dios tiene ciclos, en que Dios tiene tiempos. No nos aferremos a nada, porque de alguna manera estas estaciones nos están anunciando de que la primavera volverá y de que en algún momento aquello que era dolor, aquello que fue pérdida, aquello que de repente no entendí porque fue parte de un proceso que me estremeció hasta los huesos, a mí, a mi familia, en mi proceso personal, ya sea económico, de salud física, de decisión de traslado, todas estas cosas se van a traducir en experiencias de testimonio para iluminar el camino de aquellos que están perdidos. Eso no quiere decir de que yo no me consterne, eso no quiere decir de que en mi vida no vivo la consternación, eso no quiere decir que en mi vida no vivo momentos de donde estoy en desasosiego, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debo confiar en que este sembrador, en que este alfarero, en que este Dios que manifiesta su amor pleno en Jesús para salvarme, está conmigo, está con usted y nos llevará a un lugar de descanso, a un lugar de afirmación. Así que yo espero que esto sirva de, ¿verdad?, de inspiración para todos nosotros. Tenemos mucho que aprender. Y yo sé que Dios manifestará su presencia en medio de este año donde hemos decidido reverdecer para dar el fruto. Primero la floración, la experiencia donde se vea ese anuncio primario, ¿te acuerdas? Dios está haciendo algo, no sé qué es lo que está pasando, pero Dios está haciendo algo hasta que se exprese y se manifieste de manera plena su propósito en tu vida y en la mía. Espero que
el Señor les haya edificado con esta reflexión bíblica esta mañana, esta clase. Y nos vamos a ver para aquellos que lleguen para nuestra actividad evangelística a las 5:30. Vamos a reunirnos en el templo, de allí vamos a salir hacia el lugar donde hemos destinado, ¿verdad? A casa de hermano Ricardo, vamos a compartir con Felicita y vamos a invadir esa comunidad para hablarles de la bendición de servir al Señor, invitando a la gente a sembrar esa buena semilla. Así que a todos les esperamos. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga mucho. Este es el tiempo de florecer y dar el fruto que Dios espera de todos nosotros. Dios les bendiga. Buenos días.